Bien, continuamos, chicos. Seguimos hablando un poco del transporte primario. ¿Quién me escuchan todos? Se escucha. Sí, se la escucha. Ya, buenísimo. Ya. Estábamos hablando entonces del transporte activo primario. Bien. Como principal ejemplo estábamos hablando del transporte activo primario, era la famosa bomba sodio-potasio TPase, en el cual, ¿cuál era la función? Tenía un componente alfa y un componente beta, ¿no? Como acá pueden ver, el alfa era mucho más importante que el beta porque era en el cual, en este componente, se iba a dar el transporte, ¿no? Ahora, eh, después de la despolarización, después de un potencial de acción que ya ustedes seguro ya debieron ver, ingresa mucho sodio y el potasio sale, ¿no? Para hacer una despolarización rápida, un proceso de despolarización y de repolarización, que eso lo vamos a repasar también en la próxima clase. Bien, ahora queda mucho sodio adentro y ese sodio debe de salir y el potasio debe de entrar, porque nosotros sabemos que la concentración de sodio debe ser mayor siempre en el líquido extracelular y la concentración de potasio siempre tiene que ser mayor en el líquido intracelular. Y para eso obtenemos estas famosas bombas, que son las famosas bombas sodio-potasio ATPase, ¿no? Entonces van a ser gastadora de energía y van a generar un transporte activo primario, ¿no? Y van a bombear 3 moléculas de sodio por una de potasio. 3 de sodio por una de potasio. Perdón, 3 de sodio por 2 de potasio. 3, 2. Bien. Y por otro lado tenemos el transporte activo secundario, en el cual la energía que se va a utilizar no va a ser realmente molécula de ATP, sino va a ser gracias a la diferencia de condición iónica. En este caso, los transportadores que tenemos acá, tanto el contratransporte como el cotransporte, va a estar dado por la presencia de iónica del sodio. Bien, ahora atiendan acá cuál es la diferencia. Cuando yo hablo de contratransporte, vamos a decir que una molécula de líquido extracelular va a pasar al intracelular y la otra va del intracelular al extracelular. Es decir, en movimiento contrario. Por eso es que se llama contratransporte. Y cuando yo digo que es transporte, es cuando ambas moléculas, tanto la que da energía como la que aprovecha para el transporte, llega a ser de un mismo sitio hacia el otro extremo, digamos. Es decir, en este caso, del líquido extracelular hacia el líquido intracelular. Bien. Eh, en el cotransporte, la molécula que va a la diferencia de concentración iónica, va a ser el sodio. El sodio se encuentra en mayor concentración en el líquido extracelular en relación al intracelular. Y el sodio va a obedecer a su gradiente de concentración. Y gracias a que obedece al gradiente de concentración, va a haber una molécula que va a aprovechar esa abertura de canal, póngale así, y en este caso puede ser tanto el calcio como puede ser también un protón o un ion de hidrógeno, ¿no? Un hidrógeno o un calcio. Por ejemplo, acá podemos mencionar a la mucosa, a la mucosa del intestino, al epitelio intestinal, al epitelio gástrico, ¿no? Que de mucho depende de la concentración de protones, ¿no? A la hora de la síntesis de ácido clorhídrico, por ejemplo. También a nivel del epitelio renal, de los túbulos renales, también hay múltiples proteínas canales que van a utilizar este tipo de transporte, contratransporte y cotransporte, ¿no? Cuando hablamos de cotransporte, ya dijimos que ambas moléculas, tanto la que da energía y obedece a su gradiente de concentración, en este caso el sodio, como la glucosa, van a, van a pasar de un espacio hacia el otro espacio, ¿no? En el mismo sentido, digamos, en este caso del líquido extracelular al intracelular, ¿no? A eso le vamos a llamar cotransporte. Luego vamos a ver un concepto de la ósmosis, ¿no? ¿Qué es la ósmosis? Es la difusión neta de agua a través
Difusión neta de agua a través de una membrana semipermeable, de un lugar de menor concentración hacia un lugar de mayor concentración. ¿Ven? Como ustedes pueden ver acá, tenemos este recipiente, pongámosle este tubo de cristal, en el cual en el centro vamos a tener una membrana semipermeable, como es la representación de una membrana celular, ¿no? Una membrana semipermeable, que va a ser permeable al agua, pero no así permeable a los solutos, ¿no? A los solutos no va a ser permeable. Entonces, en este caso tenemos un solvente que viene a ser el agua y un soluto que vienen a ser estas moléculas de acá, estos puntitos negros, que no tienen la capacidad de transportarse de un lado al otro, ¿no? Entonces, si yo coloco más soluto en un lado de este recipiente y menos solutos en el otro lado, el agua va a tender, es decir, el solvente, que en este caso va a ser el agua, tiende a irse de un lugar de menor concentración de soluto hacia un lugar de mayor concentración de soluto, ¿no? Como pueden ver acá, es por ello que acá va a disminuir la cantidad de agua o de solvente y en el lugar donde está más concentrado va a aumentar la cantidad de solvente, ¿no? Entonces, esa difusión neta de agua a través de una membrana semipermeable de un lugar de menor concentración hacia uno con mayor concentración es lo que se llama la ósmosis. Bien. Y a partir del concepto de la ósmosis, vamos a ver que el concepto de la presión osmótica, que la presión osmótica es la cantidad exacta de presión, es decir, es la presión necesaria para detener el paso de agua o el paso de solvente, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, acá. Miren acá como tengo únicamente solvente, tengo agua en este recipiente y dentro de este recipiente se coloca un vaso, digamos que tiene una membrana semipermeable igual a este vaso, ¿no? Y este solvente se va a dirigir hacia el lugar de mayor concentración. Esto azul va a ser un soluto. Bien, entonces el agua pasa a un lugar de mayor concentración, perdón, de soluto y va a disminuir su cantidad de agua en el lugar donde no se encuentran los solutos, donde hay menor concentración de solutos. Bien, va a aumentar la cantidad de agua en el vaso en este caso. Luego yo le meto más agua al recipiente grande y ya van a ver cómo va a haber un momento en el cual ya no va a ingresar más agua hacia el vaso de mayor concentración y eso va a estar generado por la misma presión que ejerce esta solución de acá hacia la membrana permeable. Esa presión en la cual ya no deja que haya más ósmosis, es decir, la que evita que haya más difusión de agua hacia el espacio de mayor concentración, es lo que se va a llamar presión osmótica. Bien, esa es la presión osmótica. Es la presión necesaria entonces que realiza un compartimiento para detener la ósmosis. A partir de eso, vamos a ver los conceptos de osmolaridad y de osmolalidad. ¿Qué es la osmolaridad con R? Es el número de partículas que se encuentran por litro de solución en el organismo. Generalmente el libro lo va a redondear y va a decir que la osmolaridad corporal es aproximadamente 300 miliosmoles por litro. Bien, y cuando hablamos de la osmolalidad es el número de solutos por kilogramo de solvente, en este caso de agua, ¿no? Entonces, lo más fácil acá, calcular cuando hablamos de osmolaridad en el organismo, va a ser lo más fácil de controlar, digamos, en la concentración de solutos y solventes, va a ser siempre la osmolaridad, ¿no? Porque dentro del organismo tenemos una solución en sí, tanto hay solutos como hay solventes, ¿no? En cambio, sería imposible, digamos, o sería muy difícil calcular la osmolalidad. ¿Por qué? Porque tendría que separar los solutos del solvente para poder decir la cantidad de osmolalidad que tiene el organismo. En cambio, en la osmolaridad se cuenta el número de partículas en un litro de solución, ¿no? La solución es tanto el soluto como el solvente en un mismo compartimiento, digamos, mezclado. Así que por eso es que así es que se cuenta o se toma en cuenta más la osmolaridad que la osmolalidad en el organismo. Bien,
Ahora vamos a hablar de los diferentes tipos de soluciones. Eh, las soluciones de líquido extracelular pueden ser tanto isotónicas, pueden ser soluciones hipertónicas y pueden ser soluciones hipotónicas. Las famosas soluciones isotónicas es cuando la concentración de soluto es la misma a ambos lados de la membrana, es decir, tanto en el líquido extracelular como en el líquido intracelular, la concentración o la osmolaridad va a ser exactamente la misma, ¿no? En este caso, acá tenemos el ejemplo que es 280 miliosmoles por litro, tanto en el espacio extracelular como el intracelular, ¿no? Estas soluciones isotónicas, comprender esto es muy importante, ¿ya? Porque, por ejemplo, a un paciente que se encuentra deshidratado y no tolera la vía oral, es decir, no tolera tomar líquido por vía oral, muchas veces le colocan los famosos sueros, el suerito de la vida, ¿no? Que, que no es más que, eh, no es más que este famoso Ringer lactato, ¿no? Que es solución de se me fue. En concentración de sodio y potasio. Solamente eso pues tiene el Ringer, ¿no? Y calcio más creo, poco. Claro, cloruro de sodio, eso. Concentración de cloruro de sodio al 0,9%, ¿no? ¿Quién no ha visto que un suero dice concentración de cloruro de sodio al 0,9%? Y ese 0,9%, esa concentración viene a ser una solución isotónica en relación a nuestro organismo. Es decir, que le estamos colocando al paciente un suero a la misma concentración que tiene la sangre y que tiene líquido extracelular, ¿bien? Y por esa razón, mi célula no va a estar sufriendo ninguna alteración, ¿no? Ahora, también se le puede colocar a los pacientes soluciones hipertónicas, ¿no? Soluciones hipertónicas principalmente eh, en los pacientes, por ejemplo, diabéticos, que se le baja la glucosa y necesitamos colocarle una solución hipertónica que tenga mayor concentración de glucosa, ¿no? Si bien nosotros sabemos que la solución de glucosa isotónica viene a ser al 5%, esta podemos aumentarla al 8 o al 10% cuando nuestro paciente tiende a tener una hipoglicemia, ¿no? Y para poder corregir eso, necesitamos muchas veces colocarle una solución hipertónica, ¿no? Pero obviamente esta no va a ser en gran cantidad. Entonces, una solución hipertónica, ¿qué es? Es aquella que tiene mayor concentración de soluto, en este caso en el lado extracelular, con relación a la célula, al espacio intracelular, y la célula en sí va a llegar a sufrir plasmólisis por deshidratación. Ahora miren acá, yo le coloco en el líquido extracelular mayor concentración de soluto y ¿qué va a pasar? El líquido que tenía dentro de la célula va a tender a difundir hacia afuera, porque recuerden que el líquido siempre va a ir de un lugar de menor concentración hacia un lugar de mayor concentración. Si yo tengo mayor concentración en el líquido extracelular, el agua, la difusión de agua se va a dirigir hacia afuera de mi célula y esta célula de acá va a sufrir una deshidratación y por ende va a sufrir una lisis, ¿no? Que en este caso sería una plasmólisis. En otro lado, cuando en el líquido extracelular tenemos una solución hipotónica, es decir, es aquella que tiene menor concentración de solutos en el compartimiento externo que en relación al interior, al compartimiento interno, va a sufrir una turgencia, ¿no? Mi célula va a sufrir una turgencia, es decir, se va a hinchar. ¿Por qué? Porque en el líquido extracelular tengo menos concentración en relación al líquido intracelular. Y en este caso, la ósmosis va a ser desde el líquido extracelular hacia el líquido intracelular, ¿no? Y al haber mayor cantidad de solvente a nivel de intracelular, esta célula va a sufrir turgencia, es decir, se va a hinchar y también va a tener, va a terminar en la lisis celular, ¿no? En la lisis celular. Entonces, tanto las soluciones hipertónicas como hipotónicas, cuando hablamos en el líquido extracelular,
van a ser perjudiciales para mis células, ¿no? Y van a llevar a la muerte celular. Yo siempre tengo que tener en cuenta que debo de llevar a la célula hacia una solución isotónica. El medio externo o el líquido extracelular siempre debe tener una solución isotónica, ¿no? Muchas patologías, como por ejemplo le estaba mencionando la diabetes, muchas veces lleva a una descompensación del líquido extracelular y es ahí donde yo necesito colocar soluciones hipertónicas o hipotónicas para poder controlar la concentración de soluto de este espacio, ¿no? Para poder llevarlo a la normalidad y que mis células no sufran ni una plasmólisis ni una turgencia. ¿Bien? Y bueno, esos son los principales conceptos que teníamos que repasar el día de hoy, la clase del día de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos, sobre lo que hablamos ahora? Una pregunta, disculpe, auxiliar. En caso de que las temperaturas sean muy elevadas, ¿cómo hace el organismo para mantenerse, digamos? Eh, Cuando hablamos de la temperatura elevada, cuando hay fiebre, golpes de calor, generalmente la fiebre es generada por un mecanismo fisiológico, es decir, el organismo genera más calor. Bien, esto se da por medio de pirógenos endógenos y pirógenos exógenos, que son los que se llaman. Ya estos pirógenos pueden ser endógenos, como las prostaglandinas, interleucinas, y la famosa interleucina 1, interleucina 6, que son pirógenos que van a ir a estimular a nivel del hipotálamo y a nivel del centro termorregulador van a ir a cambiarlo, digamos, y van a hacer que el organismo genere más calor y aumente la temperatura corporal. Bien, y el aumento de temperatura corporal generalmente aumenta el metabolismo, ¿ya? Como les iba diciendo, el calor hace que aumente el metabolismo, hace que aumente la energía cinética y hace que aumente la generación de calor, ¿no? Es por ello que, por ejemplo, ustedes ven a un niño, un paciente, en los niños se ve más frecuente, ¿no? Que un niño con fiebre, agarran ustedes, lo ocultan o le toman el pulso, está taquicárdico el niño, está taquipneico, es decir, está con respiraciones rápidas, está con pulso rápido, ¿no? Y eso se da por un aumento de la temperatura, ¿no? Que va a aumentar el metabolismo general del cuerpo, ¿bien? Pero esa es la temperatura generalmente es controlada o la fiebre en sí es regulada o es disparada por el mismo organismo, ¿no? Gracias a los famosos pirógenos endógenos y pirógenos exógenos que pueden ser algún microorganismo como bacteria, parásito, virus y demás, ¿no? Que son los causadores de fiebre en ese caso. No sé si te respondí tu pregunta. Sí, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Duda? Nadie tiene su cámara encendida, ni yo. Bien, si no hay más preguntas, y no sé quién quería entrar, pero ya no lo puedo dejar entrar porque ya se acabó la clase básicamente, vamos a pasar a llamar la lista. Bien, menciono su apellido, me dice presente y lógicamente tiene que estar con su cámara encendida. Bien. Aguilar Nicole. Presente. ¿Dónde estás, Nicole? Ya. Alvarado Guzmán. Carla. Alvarado Carla. Nada. Antesana Josué. Presente. Ya. Arroyo Alex Rodrigo. Presente. Solo se ve tu frente, Arroyo. Ascarruns Mendoza. Presente. Castro Terán. Presente. No te veo, Castro. Estoy en Texas. La cámara prendida. Ah, sí, en la página 2. Ah, ya te... Perfecto. Choque Marcelo.
Adelante. Presente, Oxy. Ya. Cocha Jocelyn. Presente, Oxy. Disculpe, Porque Oxy, a lo que ya tomó lista, ¿nos podemos retirar? sí, ya se pueden salir lo que toma lista. Sin antes recordarles que nos vemos el día miércoles a todos los 40. Ah, no, no se vayan todavía porque les voy a decir hasta dónde es el primer grupo y el grupo 2. ¿Bien? Todavía no se vayan, no se vayan. Colque Baltasar, Giselle, Presente. ¿dónde está? Ah, Aquí. ya te veo, Giselle, bien. Condori Sandro, Aquí presente, Auxi. ya. Contreras Andrea, Por el chat puso presente. Dice que no puede prender su micrófono. ya, gracias. Dos Santos Valeria, Presente, Auxi. Durán Melisa, Presente, Auxi. Gómez Weiza, Dalena. No es Gámez Ticona, Weiza Dalena. No hay, ¿no? González Álvarez María Laura. Presente. ¿Dónde está? González Álvarez. Sí, presente. Ay, ahora sí ya te vi. Grájeda María Presente. Inés. Presente. Ay, ahora sí. Iglesia Fabiana. Presente. Jiménez Andrés Daniel. Leaños Padilla Presente. Ariane. Presente. Ya. López Silvania. López Villalta Silvania. Bien. A todas las personas que llamé hasta acá, es decir, desde Aguilar Rivero hasta López Villalta Silvania, van a ser el grupo número 1. ¿Ya? Anótense ahí. Son grupo número 1. Desde López Villalta Silvania hasta Tomelic Gutiérrez Frida Melina, son grupo número 2. Es decir, desde López para adelante, van a ser grupo número 2. Listo, continuamos con la lista. Machado Medina, Anadelsi. Presente. ¿Qué grupos eres? ¿1 o 2? Me acabo de decir que 2. Ay, ahora sí. Mayón Arancibia Livia. Presente. Ya. Merlo Lina y Beth Yasmine. Merlo y Beth Yasmine. Nada. Miserda Durán Nicole. Está Presente. está en la sala, creo que no da su micrófono. Estaba hablando Oxy, no se le escucha así. ¿Quién? Es Merlo. Y Merlo. ¿Dónde estás, Merlo? ¿Estás con tu cámara encendida? Un mensaje, aunque sea mandar. Está con cámara, pero creo que su micrófono está mal. Que levante la mano. Auxi, ¿ahora sí me escucha? ¿Dónde estás? Ah, ya, ahora sí, ya te escucho. Sí, ahora sí. Ya te veo. Perdón. Muy bien. Está bien. Ya estaba con falta. Ya. Corregido. Ahora, Ordóñez, Luis Alberto. Ordóñez, Salguero, Luis Alberto. A ninguna de las dos clases entró Luis Alberto. No. Pérez, Camila.
Presente. Pierrola Johnny. Johnny Pierrola Pérez. Pinaya Michelle. Presente, Auxi. Quispe Mora Betty. Quispe Mora Betty. Quispe Baija Williams. Presente. Ya. Rivas Apata Rolando Daniel. Presente. Ya. Rocabado Silvia. Presente, Auxi. Rodríguez Adriana Stephanie. Presente, Auxi. Rodríguez Jaramillo Rodrigo. Presente, Auxi. Román Ortiz Keiko. Presente. Salce Garbizú Adán. Presente, Auxi. Santos Carlos Alejandro. No tiene micrófono ni cámara. Silva Panoso Cinder Miriam. Presente, Auxi. Solís Álvarez Naomi Julián. Solís Álvarez. Nada. La sala, Auxi. No le das un micrófono. ¿Quién es? No la veo, Solís. Y Tomelic Gutiérrez Frida Melina. ¿No está? ¿No está? Bien. Entonces queda entendido la repartición de los grupos, ¿no? El grupo 1, desde Aguilar hasta López Villalta. Y el grupo 2, desde Machado hasta Tomelic. Bien. Entonces, estos grupos los vamos a obedecer a partir de la subsiguiente semana. Eso quiere decir que este miércoles vamos a ir todos a la universidad y vamos a pasar en un aula las 40 personas, ¿no? Vamos a avanzar el tema de potencial de acción y de contracción de músculos esqueléticos. ¿Bien? ¿Me están escuchando? Sí, sí, sí. Sí, Auxi. Sí, Auxi. Listo. Listo, chicos. Entonces, Auxi, disculpe una pregunta. dígame. ¿Grabó la siguiente, bueno, grabó la otra parte de la clase de hoy? Uy, no sé, a ver, me voy a fijar. Creo que no. Creo que no. Sí, creo que no. Yo la Ahí no. grabé, este Auxi. Está bien, muchas gracias, Luis. La pasas, vamos a hacer un grupo de Telegram. ¿Quién lo puede hacer el grupo de Telegram y lo manda el link, por favor, al Ahorita grupo de lo creo. WhatsApp? Listo. Gracias, Luis. Entonces, chicos, nos vemos el próximo miércoles en presencial. ¿Bien? 10 de la mañana. Listo, Auxi. Hasta luego, chicos. Gracias. Venga, Buen buen fin de semana. Hasta luego.